Hola, bienvenidos a este nuevo curso de GarageGuru en lengua castellana. En él hoy vamos a ver el programa de diferenciación de Moog. Vamos a estudiar la tecnología de este revolucionario producto y vamos a ver un poco cuáles son sus beneficios principales. Al finalizar esta sesión, la idea es que todos y cada uno de nosotros tengamos una idea clara de a qué productos de la gama de Moog se aplica y cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de tecnología a la hora de hacer el cambio en el vehículo de aftermarket. Bien, sin más dilación vamos a comenzar. La tecnología clave de esta gama se llama Hybrid Core. El perno de bola es mucho más duro en las zonas donde se necesita. Eso es una gran ventaja que propone esta tecnología. Tenemos áreas del perno donde la tensión es mucho más alta, por lo que la resistencia de la pieza debe de ser mucho más alta también, si no queremos tener problemas de rotura. Con el endurecimiento de la pieza se consigue, a través de un proceso que se llama templado, que unas áreas estén más reforzadas que otras. Por lo tanto, podemos permanecer con una pieza que tiene un núcleo elástico, mientras que su superficie está reforzada. Y se refuerza, gracias a este proceso, en aquellos puntos donde realmente hace falta. Este proceso se llama templado por inducción. ¿Por qué? Porque se utiliza una resistencia a la que se hace pasar una tensión y mediante ese proceso que se llama inducción se calienta este perno. Se calienta hasta una temperatura en que se pone incandescente. Una vez incandescente se enfría mediante un tipo de aceite y se enfría más rápido en unas zonas que en otras, con lo cual se consigue que esta pieza se temple de diferente forma en diferentes áreas, con lo cual tenemos un refuerzo diferente en diferentes áreas. Teniendo una pieza que permite ser elástica en aquellas zonas donde es necesario que sea elástica, y que sea muy resistente en aquellas áreas que están sometidas a tensión y deben de ser muy resistentes. Otro elemento que se ha cambiado es el cojinete. Ahora mismo se utiliza un cojinete de PTFE. Nosotros lo conocemos más como teflón, que es ese material que evita que se adhieran las cosas. Por lo tanto, es muy bueno para evitar que las cosas se queden enganchadas, atascadas. Este cojinete además se fabrica con fibra de carbono, por lo tanto es un cojinete combinado de teflón y fibra de carbono. Es un elemento muy importante, ya que los altos esfuerzos de la pieza suelen causar una fricción muy alta y por tanto un desgaste muy rápido de este cojinete. También, debido al desgaste natural, la bola del perno puede cambiar de forma. Debido a esos cambios de forma, tenemos luego una serie de desgastes más rápidos y también ruidos y también imprecisiones en la marcha. Tarde o temprano, cuando esos desgastes aparecen, empiezan a aparecer huecos entre la bola y el cojinete. Y estos gaps o esta brecha significa más ruido en la pieza y también más falta de control a la hora de poder dirigir nuestro vehículo. La precisión de la dirección se va a ver disminuida en función de este gap que se genera. Con estas dos mejoras que se hace en la gama Hybrid Core, el perno templado por inducción y el nuevo cojinete de teflón y fibra de carbono, conseguimos que se dé una vida útil mucho más larga al producto y una conducción, por tanto, más precisa y más rápida en el sistema de dirección. Tendremos mucho mejor rendimiento en el sistema de dirección, ya que irá más fluido, y la desviación radial, que es el desgaste natural de estos dos elementos, es ese desgaste que va produciendo esos espacios huecos, generan una serie de movimientos. Esa pequeña diferencia que hay de espacio entre la bola y el cojinete es lo que se llama la desviación radial. Esta desviación se reduce con esta tecnología en un 40% respecto a los sistemas convencionales que existen en el mercado hasta ahora. Aquí tenéis la sección transversal del perno de bola, que como podéis ver tiene un color de estructura diferente. El color claro es el área de endurecimiento donde está la parte
más dura, que lo hace resistente a esas tensiones exteriores que habíamos comentado antes. Como se puede observar, estas áreas de endurecimiento no son lineales. El grosor de las áreas endurecidas depende de la tensión que experimenta la pieza en ese punto. En MOOC nos aseguramos de que la pieza esté específicamente diseñada para soportar la tensión en esas áreas específicas para que pueda proporcionar el rendimiento óptimo de esa unidad. Y diréis, bueno, y necesitaremos también algún tipo de lubricante, por supuesto. Para ello se ha diseñado una nueva grasa sintética en la cual tuvimos que hacer también algunos cambios. Esta grasa sintética se utiliza para proteger todo el sistema y hacer más suave el movimiento. Esta grasa tiene una característica específica que hace que el contacto sea mejor entre la bola de metal del perno y el cojinete de fibra de carbono. Tiene un mejor efecto de amortiguación cuando la unidad está en movimiento y una mejor protección contra el desgaste. Es muy importante este elemento antifricción ubicado entre estos dos elementos que se tocan. Cuando la grasa no está en buen estado debido a que ha funcionado por mucho tiempo, empiezan a aparecer holguras entre la bola del perno y el cojinete. En estos casos, la grasa no se adhiere a la superficie de ambas piezas, es decir, solo está en una, aumentando el nivel de fricción, lo que aumenta directamente el desgaste de la pieza. Los aditivos especiales de la nueva grasa MOOC también evitan la penetración de partículas externas como son la humedad, el barro, el polvo y las partículas que pueda haber en el ambiente. Usando esta grasa extenderemos bastante la vida útil del producto y también proporcionaremos mayor suavidad en el movimiento de las piezas, resultando en una dirección más precisa, reactiva y con un mayor nivel de confort para el usuario final. Vamos ahora a ver un poco los diferentes elementos que componen cada una de estas tecnologías para entender mejor cómo funcionan. Una pieza fundamental son las tuercas. Las tuercas con arandelas proporcionan una mayor área de contacto, más fricción y una mayor fuerza de bloqueo. En definitiva, contribuyen a una mayor seguridad. Estas tuercas llevan un revestimiento de zinc lamelar, que está compuesto por un 80% de láminas de zinc y un 10% de láminas de aluminio que se entrelazan y llevan una base aglutinante de resinas. Las escamas microscópicas están dispuestas en paralelo, por lo que se superponen unas a otras sin dejar ningún tipo de hueco en la superficie metálica. Esto se hace para evitar que penetre el oxígeno, que es lo que puede oxidar el metal. Además, la velocidad de oxidación del aluminio es bastante inferior a la del zinc. Por lo tanto, el revestimiento zinc-aluminio es 3 veces más resistente a la corrosión que el revestimiento galvanizado en caliente estándar que se utiliza en el mercado actualmente. Después de aplicar cada capa de revestimiento de láminas de zinc, se lleva a cabo un proceso de secado e hibernación, es decir, se deja un tiempito descansar y luego se meten en el horno donde son calentados a 300 grados. De este modo, el revestimiento se estructura y se forma una capa seca, uniforme, fina y resistente a la abrasión, es decir, al desgaste. Sus beneficios son una resistencia a la corrosión óptima, más de 2000 horas en niebla salina antes de producirse oxidación, lo cual garantizan una vida útil del producto bastante mejorada. Facilidad para su aplicación en piezas de forma compleja, eso también es una ventaja importante. ¿Por qué? Porque los tornillos tienen una forma bastante extraña y necesitamos algún tipo de proceso que permita una buena adherencia y una buena protección en estos elementos. Y bajos requerimientos para el espesor del material base. Por lo tanto, para un tornillo que no tiene mucha carga de material, también es importante que no necesite ser demasiado grueso. Y es muy resistente a las temperaturas extremas y a los productos químicos. Una ventaja fundamental también de este tratamiento es que tiene un coeficiente de fricción controlado, es decir, permite ajustar el par de apriete con mucha precisión. No tenemos problemas de apretarlo primero y que luego al cabo del tiempo ese tornillo se vaya soltando debido a que ese recubrimiento va perdiendo su agarre inicial. Vamos a ver un poco los diferentes elementos que componen esta gama. La rótula es un elemento sometido a cargas altas del sistema de dirección y es muy importante tener
el más alto nivel de protección contra las condiciones climáticas y operativas, especialmente contra la corrosión. ¿Por qué? Porque están en sitios estratégicos. Los productos premium, gracias a su diseño especial, aseguran el mayor tiempo posible de funcionamiento. En este caso, nos interesa que dure lo máximo posible. Como se verá más adelante, todos los elementos importantes del sistema de dirección están normalmente equipados con estas rótulas. La estabilidad es crítica para todas las partes del sistema de dirección. La combinación de la tecnología Hybrid Core y el nuevo tipo de grasa sintética proporciona un mayor nivel de durabilidad, confort y seguridad. El endurecimiento, gracias al tratamiento de templado por inducción del perno, asegura una resistencia 2 veces mayor del perno, reduciendo el aumento de desviación radial en un 40%, como hemos visto hace un momento. El nuevo tipo de grasa sintética proporciona una suavidad óptima para el conductor y es fácil de montar. Las tuercas con arandela incorporada proporcionan, como vimos, una mayor fuerza de bloqueo. Es muy importante también que sean suaves al tacto en cuanto a la dureza de rotación, porque muchos de los mecánicos cuando se venden estos productos suelen probarlos con la mano y basan su decisión en la dureza con la que tienen que forzar la pieza para que empiece a moverse. Entonces es importante que su movimiento sea suave. Este tipo de tecnología proporciona un movimiento suave al tacto desde el primer momento. Vamos a ver los tipos de protección que tenemos en las carcasas en función del tipo de rótula que estemos utilizando. Tenemos dos tipos de rótulas, las rótulas embutidas a presión y las rótulas atornilladas. Estas dos opciones posibles tienen diferente tratamiento de carcasa y zonas atornilladas. Las carcasas de las rótulas atornilladas reciben un revestimiento de zinc lamelar, como los tornillos. Y es muy fácil de reconocerlas por el tipo de color gris que tiene su revestimiento. Las rótulas embutidas a presión, por contrario, tienen un recubrimiento de cromo 3, que es un proceso de chapado con cromo. Es brillante y se ve enseguida también. Son bastante diferentes a la vista. En cuanto a los anillos metálicos de sellado, la mayoría de los competidores y algunos fabricantes de equipo original utilizan anillos de plástico para fijar el cubrepolvos de goma, y eso nosotros consideramos que tiene un problema. Inicialmente, cuando la pieza es nueva, no se nota gran diferencia, pero este elemento normalmente se mueve mucho hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, por lo que el perno de la bola unido al cubrepolvos experimenta movimientos axiales y rotativos que van tirando de sujeción. ¿Y qué sucede? Pues que con el tiempo estos anillos plásticos se desgastan, se alargan y empiezan a aparecer holguras en el sellado de plástico, en el sellado de ese cubrepolvo, que comienza a tener huecos. Esto hace que después de un tiempo las partículas externas de barro, arena, polvo o agua empiecen a penetrar dentro de la junta, metiéndose dentro de la rótula, y esto aumenta rápidamente el desgaste del rodamiento y las partes metálicas internas, con lo cual se desgasta la pieza muy rápido. Al ocurrir esto, empiezan a aparecer holguras entre perno y bola y hacen que la dirección se vuelva imprecisa y muy ruidosa. Por este motivo, Moog utiliza los anillos metálicos de sellado en toda la gama, extendiendo con ello la vida útil de sus piezas. Veamos ahora también un componente importante, que son las violetas estabilizadoras. En el caso de las violetas estabilizadoras, sabemos que la apariencia es muy importante. Cuando el distribuidor entrega la pieza al mecánico en sus manos, la apariencia para él es vital. El recubrimiento de catafóresis que teníamos anteriormente, que era pintura, fue cambiado por un recubrimiento de cromo 3, que proporciona una vista externa de producto de primera calidad. También los tapones de cierre plásticos que estaban detrás de las rótulas fueron sustituidos por tapones de acero. Esto proporciona una mayor resistencia a los impactos, además de tener una vista mucho más premium. Estos elementos están ubicados cerca de los neumáticos, por lo que es posible que haya pequeños impactos de elementos externos provenientes de la carretera. Las rótulas de las violetas estabilizadoras también utilizan grasa sintética.
anillos metálicos y tuercas con arandela con tratamiento de zinc lamelar. El tratamiento de templado por inducción en este caso no se utiliza, ya que en estos elementos no se dan cargas muy elevadas. Hablemos ahora un poco de las rótulas axiales. Las rótulas axiales sufren mucha tensión debido a los movimientos de tracción-empuje que experimentan durante todo el tiempo provenientes del sistema de dirección. Por eso incluimos en el diseño de estos elementos tecnologías como el Hybrid Core, la nueva grasa sintética MUG y el recubrimiento de las contratuercas con tratamiento de zinc lamelar, con el fin de asegurarnos que la durabilidad de las piezas esté al más alto nivel posible. Estas tecnologías también proporcionan una reducción de ruido durante la conducción y aumentan la precisión y la velocidad de respuesta del sistema de dirección. Para MUG, la seguridad, precisión y la durabilidad son factores clave. En el caso de las rótulas de dirección, estas son otras partes críticas que también utilizan tecnología Hybrid Core. Estos elementos están sometidos a una alta tensión porque están continuamente moviendo el conjunto de rueda. Estos importantes elementos tienen la tarea de mantener la alineación de las ruedas en los ángulos correctos. En el momento en que las dimensiones de estos elementos se desvían de la especificación o comienzan los desgastes, aparecen variaciones en los ángulos de alineación, afectando negativamente a la seguridad, precisión de la dirección y duración de los neumáticos. Necesitamos estar seguros de que estos elementos funcionen siempre de una manera óptima. Por eso MUG los fabrica con una tecnología Hybrid Core. La nueva grasa sintética, los anillos de sellado de metal y las tuercas con arandelas tratadas con zinc lamelar son la clave para garantizar un perfecto funcionamiento de estas unidades. Estas tecnologías combinadas aseguran el más alto nivel de eficiencia de las piezas en funcionamiento y una larga vida útil en óptimas condiciones una vez instaladas. Los brazos de suspensión, fabricados en aluminio, sabemos que el aluminio es un metal ampliamente utilizado por los fabricantes de automóviles con el fin de hacer los vehículos más ligeros. El problema del aluminio es que es un material que no es tan resistente como el acero que se usaba antes. Tenemos que estar seguros de que la superficie esté totalmente libre de tensiones localizadas y de pequeñas irregularidades, porque las grietas que aparecen en estas piezas cuando son defectuosas normalmente comienzan en esas irregularidades. Comienzan con microfisuras en la superficie de la pieza y luego se convierten en grietas que acaban destruyendo esa pieza. Para proteger estos elementos contra este problema indeseable se implementó la limpieza con chorro de arena, también llamado tratamiento de chorreo. En este tratamiento se proyecta arena a alta presión y velocidad contra la superficie de la pieza, para liberar todas esas irregularidades y para dejar la pieza sin tensiones superficiales locales. De esta forma se obtiene una pieza más lisa, no solo dura más tiempo, sino que además tiene una estructura más fuerte y un mejor aspecto exterior. En el caso de los trapecios, que también son piezas críticas ya que están sosteniendo el peso del vehículo, estas unidades experimentan los impactos de los elementos externos como piedras u otros objetos que se encuentran en la carretera. Por lo tanto, deben de ser extremadamente resistentes. También mantienen la alineación del vehículo. Los trapecios están equipados con bujes que se sujetan con placas metálicas externas. Hemos aumentado la calidad de los materiales utilizados para la construcción de estos importantes elementos de la seguridad del vehículo, utilizando un nuevo tipo de acero con el doble de resistencia a la tracción en comparación con el tipo de acero que se utiliza generalmente en estos componentes. Si esta pieza se deforma, como comentábamos, la alineación de la rueda se verá alterada. Por otro lado, las rótulas utilizadas en estos elementos tienen tecnología Hybrid Core, como hemos visto antes. El nuevo tipo de grasa sintética, los anillos metálicos de fijación para el cubrepolvos y el uso de tuercas con arandela con recubrimiento de zinc lamelar. Así como desde 2011 todos los trapecios y brazos de suspensión hechos de acero usan recubrimiento por catafóresis. Vamos a hablar un poco de este proceso de la catafóresis, ya que las piezas bajo el vehículo están sometidas a condiciones climáticas extremas, como todos sabemos. Tenemos barro, humedad, sal, impactos de piedras, arenas.
La pintura por catafóresis fue introducida por Moog en el 2011 para los brazos de suspensión de chapa de acero, como un cambio actual del proceso de pintura húmeda electrostática comúnmente utilizado por la mayoría de los fabricantes de piezas en el mercado de recambios. La catafóresis es utilizada principalmente por los fabricantes de equipo original. En el proceso de pintura electrostática, la pieza y la pintura tienen diferentes cargas eléctricas que tratan de asegurar un correcto proceso de adherencia a la pintura una vez se aplica la pintura en spray. El proceso de pintura electrostático, en este caso, hace que se adhieran esas pequeñas partículas a todas las cavidades de la superficie externa de la pieza, de manera más eficiente que simplemente si se sprayara sin ningún tipo de carga eléctrica. Por otro lado, en el proceso de catafóresis, la pieza es sumergida en la pintura, no se utiliza spray. También está cargada eléctricamente para que la pintura sea capaz de cubrir todas las áreas ocultas de la pieza independientemente del lugar. Así que las cavidades internas y los agujeros de la pieza quedan también protegidos contra la corrosión. El óxido no irá del interior al exterior de la pieza, ya que en el interior también estarán pintadas todas las superficies. Ofreceremos a los clientes de esta forma un producto mucho mejor protegido contra la corrosión. Una de las pruebas fundamentales para comprobar que el producto funciona y es resistente al tiempo es la prueba de impacto. Durante el impacto la pintura puede agrietarse, es un impacto bastante fuerte. En el momento que se produce una grieta en la pintura ya tenemos una posible fuente de entrada de agua y el agua, como todos sabemos, genera la posibilidad de crear óxido, por lo tanto se puede formar óxido de forma mucho más rápida y acabar con la vida del producto de manera fulminante. Este tipo de problemas es más común en la pintura electrostática. En el caso de la catafóresis, la pintura es mucho más gruesa y más elástica, por lo que no suele agrietarse. Ahora vamos a ver en la siguiente transparencia unas imágenes relativas a esa prueba de impacto. Como veis, se utiliza una bola de 100 kilos por centímetro cuadrado, el impacto, y lo que se intenta es ver qué ocurre con la pintura después de ese impacto. A mano izquierda tenéis la placa pintada con tratamiento electrostático que, como podéis ver, tanto por dentro como por fuera, se agrietó. Mientras que la misma chapa pintada por catafóresis en ninguno de los dos casos terminó agrietada. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, esa pintura, este procedimiento permite mayor elasticidad en la pintura, con lo cual no termina agrietándose. A mano izquierda, como podréis comprobar en la imagen de abajo, la descamación va a producir corrosión en cuanto se ponga en contacto con el agua. Después de hablar de estos productos, después de ver a todos los elementos que componen la familia de Moog diferenciada, vamos a ver un pequeño esquema donde podemos ver de una forma rápida cuáles de estos elementos tienen cada uno de los tratamientos que hemos comentado hace un momento. Como veis, la parte superior, todos los elementos, desde los brazos de suspensión, trapecio, rótulas, brazos axiales y la rótula de dirección, todos tienen con el perno templado por inducción y el cojinete de fibra de carbono. En el caso de los trapecios metálicos de acero, acordaros, conseguimos un metal que tenía el doble de resistencia a la tracción. Ese metal se utilizaba, acordaros también, para garantizar que en el uso de esa pieza en el vehículo, debido a las cargas a las que está sometido, esa pieza no se deforme, variando con ello los ángulos de alineamiento y además garantizando un rendimiento óptimo y la vida útil completa que se le propone a esa pieza. Luego tenemos grasas de alta tecnología, que es la grasa nueva sintética que habíamos hablado, todos los elementos la utilizan, recubrimiento de zinc laminar sobre las tuercas, la tapa de rótula metálica que se utiliza en las violetas estabilizadoras. Hay un gráfico adicional sin dibujos que también nos puede ayudar de una forma también esquemática para ver el vínculo entre los diferentes elementos y la tecnología que aplicamos. La diferenciación visual es que empaquetamos todos los elementos que hemos comentado hasta este momento en las nuevas cajas de Moog,
que son azules y amarillas, para diferenciarlos de los productos antiguos. Bien, ¿y por qué Moog? Aquí hay un resumen que nos explica por qué seleccionar Moog. ¿Qué hace que la oferta de Moog sea mejor que los productos de la competencia? Bien, ofrecemos 3 años de garantía, aseguramos que las piezas durarán ese periodo, es decir, una cosa muy sencilla es ofrecer 3 años de garantía si yo sé que mis piezas no van a durar más de 1 y medio. La gente dice, bueno, pero me van a dar 1 en garantía. Sí, pero la mano de obra no te la van a pagar. Y el costo de imagen en frente de tus clientes tampoco te lo van a pagar. Y eso, por supuesto, es muchísimo más caro que el precio de la garantía. Por lo tanto, si a mí me garantizan que yo doy 3 años de garantía y mis piezas no se van a romper dentro de ese periodo, es una información bastante importante para nuestros clientes. La tecnología Hybrid Core está patentada, por lo tanto, es única en el mercado de recambios y ninguno de los otros competidores puede utilizarla. No hay otros competidores con tecnología Hybrid Core. Todas las características anteriormente mencionadas de la tecnología Hybrid Core, como el nuevo tipo de grasa, las tuercas con arandelas de zinc lamelar, mejoran la durabilidad del producto, como hemos visto, proporcionan un mejor control y una respuesta óptima en la dirección. Todo esto se ve además acompañado con un mejor confort al conducir y, lo que es más importante, un montaje más sencillo para el mecánico y la máxima seguridad de que las piezas montadas en el vehículo van a cumplir su función sin problemas. Todos sabemos que una mayor durabilidad significa menos gastos para el servicio del automóvil. La pieza durará más tiempo, proporcionando un ahorro al usuario final en términos de gastos de mantenimiento y reparación. Ahora, en las próximas diapositivas veremos algunas comparativas de piezas diferenciadas de Moog con algunos competidores de aftermarket y equipo original. Las pruebas contra las piezas de la competencia mostrarán cómo se comportan las piezas de Moog en cuanto a durabilidad, confort, seguridad y apariencia visual. Como es evidente, no se mencionan nombres y también se hace una comparativa con equipo original. Eso también es interesante. Hablemos ahora del alcance y el proceso de la diferenciación. La diferenciación no es aplicable a toda la gama de Moog. La diferenciación es aplicable únicamente a 1000 referencias, a las de más alta rotación. Los artículos de alta rotación representan actualmente el 70% del volumen total de venta en EMEA, que son unos 6,5 millones de unidades. Es una mezcla de diferentes productos, rótulas axiales, rótulas de dirección, suspensión, bieletas estabilizadoras, brazos de suspensión y trapecios, como hemos visto hasta hace un momentito. Y actualmente, básicamente, en el territorio de Europa tenemos 2 centros de producción. Desde 2018 tenemos una instalación de ensamblaje en Barcelona, donde básicamente se ensamblan unas 200 referencias, las más importantes, que representan aproximadamente 2 millones de unidades. Desde Barcelona esos productos se envían a los centros de distribución de Drive. Los otros 800 referencias de la diferenciación son fabricadas, ensambladas y empaquetadas en un proveedor que está en la Comunidad Económica Europea bajo un acuerdo especial. Por lo tanto, solo puede vender esas piezas a Drive con esa tecnología. Recordar que tenemos patente de la tecnología Hybrid Core. Este proveedor produce las piezas diferenciadas solo para nosotros. Su diseño es único para el mercado de repuestos. Y produce alrededor de esas 800 referencias que representan un volumen aproximado de 4,5 millones de unidades. Este proveedor proporciona las piezas no solo a los centros de distribución de Drive, sino que también es capaz de enviarla directamente a los mayores distribuidores dentro del territorio europeo. La planta de ensamblaje de Barcelona es una de las plantas más avanzadas que tiene Drive actualmente en funcionamiento. Esta planta basa todos sus procesos en controles digitales y posiblemente sea la planta más avanzada a nivel global que existe hoy en día dentro del grupo Drive. El éxito de esta planta se basa en una tecnología depurada de último nivel y puede resumirse en 4 pilares básicos. El primero, la servotecnología; el segundo, el concepto de máquinas inteligentes; la digitalización de procesos;
y lo que se va a llamar el Internet de las cosas. Ahora vamos a verlas un poquitín más en detalle para que podamos entender qué significa cada una de estas cosas para nosotros. En cuanto a la servotecnología, hay un proceso que es muy importante, que es el control de la fuerza y el desplazamiento a la hora de ensamblar los productos. Para los productos de dirección, el proceso de ensamblaje es uno de los productos más críticos que existen. Podemos tener unas piezas muy bien fabricadas, unas piezas fantásticamente bien hechas a nivel de ingeniería, y en el proceso de ensamblaje destrozar todo el trabajo hecho previamente. ¿Por qué? Ahora vais a ver, inmediatamente lo vais a comprender en uno de los procesos críticos. Cuando yo tengo el perno, cuando yo tengo el cojinete y una serie de pequeños elementos que van dentro de esa rótula para poder completar el conjunto, por ejemplo el cubrepolvo, los aros, todo ese tipo de piezas que hemos comentado antes, van a entrar dentro de la carcasa. Y ahora hay que cerrar esa carcasa y ponerle la tapa inferior. Bien, para colocar la tapa inferior, la tecnología existente actual, la que utiliza prácticamente la totalidad de nuestros competidores, lo que hacen es utilizar tecnología neumática. ¿Eso qué es? Es una prensa que comprime esa pieza con una fuerza de 6 a 8 toneladas. Bien, 6 a 8 toneladas, para que os hagáis una idea, son 6 coches uno encima del otro, sobre una rótula. El impacto es brutal y ahí se produce un problema. ¿Cuál es el problema? Bien, cuando yo produzco las piezas, el fabricante de pernos, el ingeniero de pernos, tiene unas tolerancias. Él sabe que ese perno puede fabricarse con un diámetro X más menos lo que sea. Y todas las piezas que estén en X más menos lo que sea, el grado de tolerancia que tengan, pasarán a producción, pasarán a ensamblaje. Bien, al igual el casquillo, el cojinete de teflón con fibra de carbono, tiene también unas tolerancias. Bien, puede darse el caso que yo tenga un perno que entra en tolerancia, pero por debajo, es decir, es un poquitín más chiquitito que la medida que se ha pedido. ¿Por qué? Pues porque al fabricarlo siempre hay una pequeña variación, pero entra en tolerancia, está bien, pero por debajo. Y yo ahora tengo el cojinete que lo han fabricado con tolerancia, pero por arriba, no por debajo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Tenemos un poco más de espacio de lo normal. Para yo montar esa pieza, por supuesto no necesitaré la misma presión si tengo el caso contrario. Es decir, tengo un cojinete pequeñito y una bola un poco más grande, que necesitará más presión para entrar. Bien, en el caso de la tecnología neumática, que se llama tecnología neumática de 3 pines rotativos, esa es la que se utiliza actualmente en MOOC, es una tecnología bastante más sofisticada. Lo que hace es un control exhaustivo de cada una de las piezas que se están montando con sus tolerancias. Y en función del conjunto que tiene dentro, adapta la fuerza a la presión necesaria para que eso se ensamble con el mínimo de fuerza posible para que quede perfecto. Bien, en el caso de la tecnología hidráulica, se coloca la prensa, se pone de 6 a 8 toneladas y todas las piezas llevan 6 o 8 toneladas, con lo cual muchas piezas se dañan simplemente en el proceso de montaje. Quedan ya tocadas del exceso de fuerza a las que se ven sometidas. Eso es a lo que se llama control de servotecnología. Actualmente las piezas de la gama Hybrid Core se montan con tecnología neumática adaptable. Todas las piezas de MOOC se chequean. Y una de las cosas más importantes para las piezas de dirección y para muchas otras piezas es lo que se llama la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Si yo saco una rótula con un par de torsión determinado, quiero que todas mis rótulas salgan con el mismo par de torsión. No que tenga una que esté blandita, otra que esté dura, otra que esté media, porque al final no están bien. ¿Qué par de torsión es el par de torsión perfecto? El par de torsión perfecto sería el par de torsión más bajo, pero siempre nosotros nos adaptamos al par de torsión que ofrece primer equipo, porque el resto de los elementos del sistema de suspensión, como ya sabéis,
están en función de los demás elementos del sistema de suspensión y dirección, de los demás esfuerzos que tiene que soportar y de los demás movimientos que tiene que controlar. Por lo tanto, cuanto más parecido a primer equipo, mejor. Bien, nosotros chequeamos todas y cada una de las piezas que salen del proceso de ensamblaje, el 100%. Y si no dan el par de torsión o par de articulación que deben de dar, son descartadas. Son descartadas, la máquina chequea por qué ha pasado eso y automáticamente corrige ese problema. ¿Eso de dónde viene? Eso es lo que se llama concepto de máquina inteligente. La máquina va calculando los errores de forma progresiva, automática, y cada X tiempo, cuando llega a un cierto número de errores, hace un análisis y dice: hey, yo propongo que se haga este cambio. La propia máquina propone una serie de cambios para mejorar ese proceso y que no haya errores. Es la propia máquina la que va aprendiendo. Bien, por eso se llama máquina inteligente. Luego tenemos la digitalización. Todos los procesos están digitalizados. Todos los procesos. Todas las unidades que han sido descartadas, el sistema tiene que saber por qué han sido descartadas. ¿Estaba mal las tolerancias? ¿Estaba mal la fuerza de presión? ¿Estaba mal alguno de los procesos? ¿Se colocó alguna pieza de forma errónea? ¿Qué es lo que ha pasado? Y en función de lo que haya ocurrido, la máquina toma decisiones y modifica el procedimiento. Con lo cual es independiente del hombre. El hombre simplemente se limita a decir: oye, valido la opción, valido lo que me pide. ¿Por qué? Porque la máquina está diseñada para ir aprendiendo a medida que trabaja. Todos los parámetros de producción están digitalizados y están almacenados, por lo tanto tenemos una gestión de datos excelente. Y luego existe un marcado láser de serie en todas y cada una de las piezas, no por lote. ¿Para qué sirve eso? Para tener trazabilidad por pieza. Si algo le pasa a esa pieza, hay que saber que el problema está en esa pieza, no necesariamente en las 50 piezas siguientes, sino en esa pieza, porque la máquina, como hace un test de cada pieza, sabe qué piezas han dado unos valores y qué piezas han dado otros. Por lo tanto, si yo tengo la trazabilidad por pieza, puedo determinar inmediatamente dónde está cada una de esas piezas. Bien. ¿Y qué es esto del Internet de las cosas? Pues esta fábrica, esta planta, está totalmente controlada por control remoto. Es decir, el ingeniero jefe de producción puede estar de viaje en Hong Kong o en Estados Unidos y desde su laptop controlar todas y cada una de las máquinas y los parámetros de dichas máquinas. Saber cómo va el proceso, cuántas piezas salen erróneas, cuántas piezas salen correctas, si hay que cambiar algún proceso, autorizar ese cambio de proceso. Es decir, están conectados 24 horas independientemente del sitio donde se encuentren. Este tipo de plantas van a ir poco a poco convirtiéndose en estándar en el mercado, pero por el momento hay muy poquitas plantas equipadas con una tecnología de este calibre. Como os decía, es probablemente la planta más avanzada que tiene Drive actualmente en servicio. Bien, las piezas de la competencia son una selección de piezas económicas, estas que veis en el gráfico, de gama media y de gama alta, de gama premium, de la oferta de los competidores más representativos europeos. Y lo que se ha hecho ha sido compararlas, probarlas contra la tecnología Hybrid Core. La tecnología Hybrid Core, como sabéis, está patentada y por tanto es exclusiva de Moog, no hay ninguno que la tenga. Esta tecnología, gracias al templado por inducción del perno de bola, proporciona una resistencia 2 veces mayor y una durabilidad 5 veces mayor comparada con el resto de los competidores. Bien, aquí en este gráfico, como podéis ver, tenéis la resistencia media a la fatiga. Como podéis ver, si la comparamos con la primera barra, que es el producto de primer equipo, el producto de Moog actualmente sobresale sobre todos los demás productos, incluido primer equipo. ¿Por qué? Porque la tecnología Hybrid Core permite a ese producto durar mucho más tiempo, como hemos dicho. Podemos ver que la resistencia del perno de Moog supera la de equipo original
y por supuesto a la de la competencia. Otra característica muy importante de la diferenciación de Moog es la utilización del rodamiento de fibra de carbono combinado con teflón. Cuando combinamos ambos, se mejora sensiblemente las propiedades de fricción entre las superficies de contacto y esto reduce el desgaste, mejorando el confort. Hay que recordar que la reducción de la desviación axial, que era ese gap, ese movimiento lateral que se producía cuando se desgastaba internamente, disminuye y prolonga, por tanto, la vida útil de las piezas. Bien, vamos a ver otro de los tests que hemos hecho. El par de rotación, que significa cuánto de suave podemos mover el perno de la bola, es decir, con la mano, cuánto esfuerzo necesitamos para hacerlo. Esto se mide con una herramienta dinamométrica para saber cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para mover el perno. Un par de rotación más bajo redunda en un control de dirección más suave. Eso ya lo habíamos comentado, porque cuanto menor esfuerzo tengamos que hacer, mucho más suave será la dirección. Al mismo tiempo, una menor fricción significa que produciremos menos erosión de material y por tanto podremos alargar la vida útil del producto. Las holguras o juego entre la bola del perno y el cojinete de fibra de carbono se van a reducir significativamente. Las rótulas de Moog equipadas con tecnología Hybrid Core tienen valores de par de rotación mucho más cercanos a los de equipo original que los de las piezas medidas de la competencia, como podéis ver. El par de rotación es una combinación de los siguientes tres factores. El diseño, el cual tiene que ser perfecto, como hemos comentado, con las mínimas desviaciones morfológicas respecto a las piezas de equipo original. El montaje de los componentes internos, el cual es definitivamente muy importante, minimizando los errores de tolerancia de los diferentes componentes de la pieza. Recordemos que durante este proceso de ensamblaje las tolerancias de los componentes y las fuerzas aplicadas deben coincidir perfectamente entre sí si no queremos producir daño en la pieza. Y la tecnología, utilizando Hybrid Core en combinación con el nuevo tipo de grasa, obtenemos unos resultados bastante mejores. Por eso prácticamente estamos a nivel de primer equipo en este caso. En piezas diseñadas con tecnología Hybrid Core, introducidas en los trapecios, tenemos los estándares de durabilidad y resistencia a la tracción de equipo original. Aquí lo tenéis perfectamente reflejado en el test. Fabricadas con láminas de metal de aceros especiales más resistentes a la tracción, Moog es actualmente el único fabricante del mercado de recambios capaz de proporcionar el mismo nivel de resistencia que las piezas de equipo original. ¿Por qué los demás no lo hacen? Pues evidentemente es un tema de precio. Un acero más resistente es más caro. Entonces han optado por bajar la resistencia del acero y ahorrar un poco de dinero. En el caso de Moog, preferimos que las piezas estén perfectas, duren más y además garanticen que los ángulos de alineación se mantengan, porque al final cuanto más blandos sean estas piezas, más problemas de alineación tenemos y más problemas se generan en el vehículo, que inicialmente no se conectan con el sistema de dirección. La gente no los conecta, pero están directamente conectados. Bien, el revestimiento tiene dos tareas principales. Estos recubrimientos protectores, el revestimiento que se les da a las piezas, primeramente funciona para darles una apariencia visual más agradable y la segunda, por supuesto, y la más importante, es darles una protección contra la corrosión. Moog incorpora nuevos revestimientos de alta tecnología como el revestimiento de zinc lamelar que hemos visto en las tuercas y el revestimiento de cromo 3, dependiendo del tipo de pieza. El aspecto visual de las piezas de la gama diferenciada de Moog se acerca más a los estándares de equipo original y supera a la mayoría de los competidores. El estudio muestra que los estándares de resistencia a la corrosión de la tecnología Hybrid Core actuales son mucho más altos que los utilizados por equipo original. El aspecto visual y la resistencia a la corrosión de las piezas en equipo original depende del tipo de fabricante. Los fabricantes de automóviles de alta gama, como Mercedes, BMW, tienen un nivel de estándares más altos en comparación con los coches de producción en masa. Las piezas de Moog tienen el mismo nivel de apariencia visual y de resistencia a la corrosión, sin importar el tipo de aplicación o de gama. Bien. Vamos a ver ahora un poco el tema de las tuercas.
El aspecto y la funcionalidad de los accesorios se ha mejorado considerablemente en esta gama. En términos de resistencia a la corrosión y apariencia visual de los accesorios, estamos a nivel de los fabricantes de equipo original y de los competidores de gama premium, por encima de la mayoría de los competidores de mercado de accesorios. Y para terminar, recordemos que los puntos únicos de venta de las piezas de la gama diferenciada de Moog son los 3 años de garantía, una excelente cobertura de parque europeo que cubre el 70% del total del volumen de ventas de dirección y suspensión de piezas vendidas, el uso de tecnología Hybrid Core patentada, es decir, única y exclusivamente bajo el control de la firma Moog, la utilización de dibujos isométricos en el catálogo, lo que permite a los instaladores encontrar fácilmente las piezas necesarias para la aplicación del coche de una forma más sencilla y más gráfica, la selección especial de piezas de alta rotación equipadas con tecnología de diferenciación de Moog, el tratamiento especial de templado por inducción del perno de bola de las rótulas, el uso de tuercas con arandela con recubrimiento de zinc lamelar, el uso de la tapa de acero, la utilización de grasas sintéticas, la nueva caja identificativa de la gama diferenciada, recordar la caja amarilla, y la etiqueta antifalsificación con holograma y numeración única en cada una de las piezas, y los accesorios necesarios para el correcto montaje, incluidos también en la caja. Moog posee también para sus clientes test comparativos de sus productos respecto a la competencia, guías de instalación y todo el apoyo técnico necesario a través del programa de Garage Gurus. Espero que os haya gustado el entrenamiento de hoy, que hayáis podido aprender algunas cosas nuevas que no supierais, y espero veros en próximos episodios de Garage Guru en lengua castellana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.